Estamos en días tan grandes. Estamos en víspera de Chag Pesach. Estamos en Yud Aleph Nisan, 11 de Nisan, el Yom Uledet, día de nacimiento del Nasiador del Rebbe. 123 años. Estamos en la semana de Parashat Tzav, que este año, Shabbat Parashat Tzav, es también la víspera de Pesach, Erev Pesach, un año muy especial que no es muy frecuente, que Erev Pesach cae en Shabbat. Así que tenemos, hoy lo que vamos a hablar es conectar las tres cosas: Shabbat Parashat Tzav, la fiesta de Pesach, y el Yom Uledet de Nesidoreinu, Yom Uledet del Rebbe, entendiendo que estamos en días de Geulah. El punto en común de todo lo que vamos a hablar hoy es el tema de Mashiach y Geulah. Como hablamos muchas veces, lo que dice la Gemara, que el mes de Nisan no es solamente el mes de la Geulah de Mitzrayim, sino también es el mes de la última Geulah, la Geulah de Mashiach. Así que en estos días se junta tanta energía de Geulah. Chodesh Nisan, el mes de la Geulah, que Hashem eligió este mes para el pueblo de Israel como el mes de milagros. Nisan, que viene de la palabra milagros. Y ese es el mes que ocurrieron los grandes milagros en la salida de Egipto. Y como dice el profeta, así como los días que salimos de Egipto, Hashem nos mostró milagros y maravillas, lo mismo también Hashem nos va a mostrar los grandes milagros y maravillas con más, infinitamente más fuertes y grandes, en los milagros que estamos todos esperando, los milagros de la Geulah. Y entonces acá nos juntan esos puntos. Y como siempre, estamos hablando de la parashá de la semana en la óptica de la Geulah en la parashá. En Parashat Tzav hay dos puntos que están relacionados con la Geulah y también con Pesach. Punto relacionado con el tema del Hametz que estamos quemando en Erev Shabbat en estos días, y también relacionado con el tema de la matzah que vamos a comer en la semana de Pesach, especialmente la noche de Pesach. ¿Qué encontramos en Parashat Tzav en esos dos puntos? Primero, en principio de la parashá, algo increíble que le voy a contar hoy es un tema en principio de la parashá que está explicado en un discurso, en un mamar de Hasidut, que lo dijo el Rebbe Rashab en el día del Bar Mitzvah del Rebbe. Qué grande que es y qué hermoso. El Rebbe tuvo su Bar Mitzvah en viernes 11 de Nisan del año 5675. En castellano 1915. Eso fue, 1915. Eso fue cayó 11 de Nisan en viernes, y hicieron el Bar Mitzvah viernes y Shabbat. Ese viernes a la tarde, última hora, como el Rebbe Rashab se acostumbraba en Lubavitch. Obvio que el Rebbe estaba en Lubavitch. El Rebbe Rashab en esa época todavía vivía en Lubavitch, en los últimos meses que todavía el Rebbe Rashab vivía en Lubavitch. Después de unos meses se fue de Lubavitch por la guerra, era la Primera Guerra Mundial, y ya era imposible vivir en Lubavitch, en un lugar muy peligroso. Se fue a vivir a Rostov. Todavía Pesach estaba en Lubavitch. El Rebbe con su familia en esta época vivía en Yekaterinoslav, Dnepropetrovsk, que es en Ucrania. Ayer el papá era el Rebbe. El papá del Rebbe era el Rab de esa zona. El Bar Mitzvah, ese día mismo, el Rebbe Rashab dijo un mamar de Hasidut que empezó con las primeras palabras de la parashá de la semana Parashat Tzav. Tzav et Aaron v'daber Hashem el Moshe lemor, Tzav et Aaron v'banav lemor, zot Torat ha'olah, hi ha'olah al mokdah, על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו.
Eso es el primer pasuk de la parashá. El mamá que Rebbe Rashab dijo en ese mismo momento, de ese momento histórico del bar mitzvah del Rebbe, empezó con ese pasuk. Que el pasuk está hablando acá del fuego que que había arriba del altar. El pasuk acá cuenta la mitzvah. Dice, Zot Torah Olah. Esto es la Torah del Olah, Korban Olah. Hiya Olah, esto es el Korban Olah al Mugdá. Sabemos que el Korban Olah va totalmente sobre el fuego. Al Mugdá se lo pone arriba del fuego, a la Mizbeach, arriba del altar. Kol Alayla da Boker, toda la noche estaba el fuego consumiendo los korbanot arriba del Mizbeach. Y ahí sigue algunas leyes más relacionadas con eso. Entonces, cuando nosotros miramos en este mamar, es una maravilla porque vemos que en ese mismo momento, entendemos que no hay casualidad, que el mismo momento histórico que nuestro Rebbe, el Rebbe estaba todavía en esa época, el Rebbe todavía no era familia muy cercana, eran primos lejanos, pero todavía no era yerno del Rebbe anterior, todavía no estaba en la familia del Rebbe Rashab, pero entre tzadikim ya hay otra relación. Y eso que el Rebbe Rashab dijo este mamar en el momento del bar mitzvah del Rebbe, obvio que para nosotros tiene un mensaje muy importante. Y entonces en ese mamar, el Rebbe Rashab habla sobre ese pasuk y lo conecta con el tema de la fiesta de Pesach y con la llegada de Mashiach. Y dice lo siguiente, y en este pasuk tenemos que entender de qué se trata cuando el pasuk dice Zot Torat HaOlah hi HaOlah. Aparentemente dos veces las mismas palabras. Zot Torat HaOlah hi HaOlah. Esto es la Torah del Olah, esto es el Olah. ¿Por qué repite dos veces? Otra pregunta es, ¿por qué dice Zot Torat HaOlah? ¿Por qué dice esto es la Torah del Olah? Eso es el Korban, hablando de Korban. ¿Por qué lo llama Torah Olah? Después, ¿cuál es el tema que dice sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche? Para explicar eso, el Rebbe Rashab trae, que está escrito en el Rabbeinu Bechaye, trae un Medrash, el Or HaChaim HaKadosh también lo trae. El Medrash dice que acá en este pasuk tenemos el secreto de la época de Mashiach. Está hablando acá de lo que va a pasar con los pueblos antisemitas, los pueblos que persiguieron al pueblo yehudí, los sufrimientos que les hicieron en los momentos del Galut. Y habla del Galut Edom. Sabemos que el sueño de Jacob vio la escalera, y en la escalera vio diferentes ángeles relacionados con diferentes ministros, ángeles encargados de los pueblos que hicieron sufrimiento al pueblo yehudí. Y Jacob vio cada ángel cuántas escaleras, cuántos escalones subió en esa escalera y caía, subió y cayó, subió y cayó. Según el número de los escalones que subía, sabía cuántos años van a estar el pueblo en el Galut. Cuando vio el ministro de Edom, Roma, estaba subiendo por las escaleras en los escalones de la escalera y no vio el final. Estaba subiendo, y Jacob se asustó. Y Hashem le dijo, no te asustes, Jacob, porque si él va a subir y se va a sentar al lado mío, yo le voy a tirar para abajo y no va a poder llegar. Yo lo voy a tirar hasta lo más bajo y se va a terminar. Y dice que eso fue lo que está también acá insinuando. Cuando el pasuk dice Zot Torah Olah hi HaOlah, habla de Olah, subir, habla de ese reinado de Edom que está subiendo, hi HaOlah, que sube y sube y sube, sube hasta que no se ve hasta el final. ¿Hasta qué punto van a poder seguir adelante a hacer sufrir al pueblo yehudí? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir en este galut interminable?
Y la respuesta es Kol Halayla, esto es toda la noche, ¿sí? Ad Haboker, es la noche del Galut, y esa noche de Galut es una noche oscura y larga, pero al final va a llegar la mañana, la luz, la gran luz de la Geulá que estamos esperando. Y el Medrash, trae ahí, el Rabbeinu Bechai, el Or HaChaim HaKadosh, trae que esto es al Mugda, al Amizbeach, que al final HaKadosh Baruch Hu le va a devolver, y a todos estos que hicieron sufrir a los Yehudim, van a volver, van a ser exterminadas por el fuego que va a ser en el futuro, ese gran fuego de la exterminación de toda la maldad del mundo. Y cuando hablamos de ese fuego, trae el Rebbe Rashab, esto es el punto relacionado con el momento que estamos ahora, víspera de Pesach, que siempre se lee este parashá en la época cerca a Pesach, especialmente este año que se lee muy pegado a Pesach, justamente porque el fuego también tenemos la mitzvah de quemar el hametz. Y nosotros sabemos, el costumbre cabalístico, cuando se quema el hametz, hay un rezo especial, está en la Agadá, está en el Sidur, que cuando se prende el fuego para quemar el hametz, y cuando terminamos de quemar todo el hametz, decimos un Yehi Ratzon muy especial, muy emotivo. Y en ese Yehi Ratzon, en esa plegaria, en ese pedido, el texto lo que dice es que decimos lo que estamos pidiendo, que así como pudimos quemar este hametz, también que HaKadosh Baruch Hu nos ayuda a quemar toda la maldad, todo el antisemitismo, todo lo mal que hay que quedó en el mundo, que no queda nada, que haya un espíritu de pureza, un espíritu de santidad que llega a este mundo, y ese espíritu extermine, que no queda nada de toda la maldad que hay en el mundo, y que se transforma la oscuridad en luz, la impureza en la era de Mashiach. Así que acá encontramos justamente el punto en común con el tema de la parashá y el tema de la mitzvah de quemar el hametz, como está insinuado en el principio de esta parashá. En otras palabras, lo que estamos diciendo acá, justamente, la lectura más profunda, que los psukim acá hablan del fuego que estaba arriba del altar, pero la lectura del Medrash, la lectura más profunda de acá, hablamos de otro fuego, el fuego del Galut, y ese fuego del Galut que son los sufrimientos y todos los Yehudim, tantos miles y millones de Yehudim que durante diferentes épocas en nuestra historia que fueron quemados al Kiddush Hashem, especialmente que estos días se habla también de 80 años de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí perdimos millones de Yehudim, de nuestros hermanos, que fueron quemados al Kiddush Hashem, y HaKadosh Baruch Hu no se va a quedar con deudas con nosotros. Y se va, obvio, que todo esto se va a revertir y se va a transformar, y eso va a ser, como dicen los versículos de los profetas, el gran fuego del juicio que va a ser en el momento de la Geulá. Y esto es algo interesante que también este año en la Haftará que estamos leyendo con esta parashá, es una Haftará que en Chabad no se lee todos los años, solamente un año que cae viernes, Shabbat, Erev Pesach, como este año, se lee esa Haftará. Esa Haftará es al final de Malachi, y justamente habla de eso, habla del gran juicio que va a ser en la era de Mashiach, y va a llegar Eliyahu Hanaví, y ahí vamos a llegar al Yom Hashem Agadol Ve'Anorá, ese gran día que temoroso y grande que estamos todos esperando, donde HaKadosh Baruch Hu va a exterminar todo el mal e impureza del mundo, y ahí vamos a hacer un mundo, vamos a ver un mundo maravilloso, un mundo de Kedushá, un mundo de santidad. ¿Cómo se llega a todo eso? Para lograr esa transformación, esa situación y esa Geulá. Sobre eso empieza el pasuk Zot Torah Ta'olá, y eso contesta la pregunta ¿por qué dice Torah Ta'olá? Porque esto es la fuerza que tiene la Torah. Zot Torah Ta'olá, en las palabras Zot Torah Ta'olá está
el consejo, está la curación, está el mensaje de cómo hacer que lleguemos a ese momento que se termina la oscuridad de esa noche larga del Galut y que empieza la luz del día de la Geulá. El pasuk te dice, Zot Torat Aula. Explica el Rebbe Rashab. Torah, el estudio de la Torah, tiene esa fuerza de combatir la oscuridad y revertir la oscuridad en luz, pero Torat Haolah, hay Torah, es el estudio de la Torah, pero Torat Haolah es estudiar Torah con elevación, que ese es el tema de la tefilá. La tefilá eleva a la persona. Torat Haolah es el estudio de la Torah que viene también junto con la energía de la tefilá. Uno se levanta a la mañana y hace tefilá y la tefilá te eleva. La tefilá es un momento de elevación, de subir en esa escalera. Como estamos hablando de la escalera de Jacob, en la escalera de tefilá, que te hace subir, subir y subir a conectarte con Hashem. Junto con eso está el estudio de la Torah, que proyecta la luz divina de arriba hacia abajo, que eso es esa escalera que tiene los dos lados, subir para arriba y bajar para abajo. La tefilá te eleva y la Torah es la proyección de la Jochma de Hashem acá abajo en el mundo, y Zot Torat Haolah, el estudio de la Torah que viene junto con esa elevación de la tefilá. Esto es la manera como se va a transformar la oscuridad en luz y la exterminación de toda la maldad y la suciedad del mundo y traer la Geulá Shlema. Así que estos son los primeros psukim. Y como dijimos antes, el Rebbe Rashab habló de eso en el Bar Mitzvah del Rebbe. Imagínense en ese gran día que el Rebbe está entrando en su Bar Mitzvah, aceptando el yugo del estudio de la Torah y cumplimiento de mitzvot para toda la vida. Como es sabido, y la mamá del Rebbe contó, la Rabbanit Hana, contó la emoción que hubo en ese día, ese gran Shabbat Agadol que hicieron Fabrengen, Bar Mitzvah del Rebbe, y hubo tantas lágrimas de emoción, y por otro lado los bailes que bailaron horas. Así contó ella en sus manuscritos, cuenta de esa Bar Mitzvah tan especial. Y en el Lubavitch, en otra ciudad de Rebbe Rashab, en ese momento hablaba de que estamos preparándonos al momento de la Geulá, Torah Ta'olá, que a través de la Torah y a través de la tefilá, y quién es más que el Rebbe que tomó esa generación, una generación que sufrió todo ese fuego del Galut y logró revertir esa época, estos 80 años que estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde ese entonces el Rebbe empezó a difundir sus enseñanzas de Torah y Hasidut en todas partes del mundo. Y la tefilá, fuerza de cómo un Yehudí puede elevarse de todo el barro del mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem. Y ya todo estaba insinuado en ese discurso que Rebbe Rashab dijo en el momento del Bar Mitzvah. Esto es el tema de quemar el Hametz. Por otro lado, como dijimos, está el tema de la matzá. Encontramos en la continuación de la parashá, uno de los temas que habla más adelante en la parashá es el tema del Korban Todá. Y esto es un punto maravilloso en relación al tiempo que estamos ahora. Korban Todá, uno de las ofrendas que Parashat Tzav está hablando, es el tema del Korban Todá. Y la Torah cuenta cómo hay que hacer cuando una persona le pasó un milagro. Trae Rashi los 4 clases de milagros que estamos hablando. Una persona que cruzó el mar, pasaba por el mar y salió en paz. O una persona que cruzó el desierto y salió en paz. Una persona que estaba enfermo y se curó. Una persona que estaba preso, estaba en la cárcel y se liberó de ahí. Son las 4 clases de milagros que hay que traer un Korban Todá en la época del Bet HaMikdash. Hay que hacer un rezo especial que es agradecimiento hasta hoy. Cuando no hay Bet HaMikdash y no tenemos el Korban, está el tema de decir una verajá especial sobre el Sefer Torah, Gomer Hayavim Tovot, que es un agradecimiento por los milagros, y festejar y agradecer a Hashem por los milagros. Hasta tanto que encontramos en la Gemara que dice que Akadosh Baruj Hu quiso que Hizkiyahu el rey sea el rey Mashiach,
era un tzadik enorme, hizo tantas cosas buenas. Y Hashem lo designó a Hizkiyahu para que sea el rey Mashiach. Y por último momento no se logró hacerlo. ¿Por qué? Porque el motivo fue que estaba, no cantaba, no alababa, no agradecía por los milagros. Había milagros enormes que él tuvo, pero él no hizo suficiente canto y alegría y agradecimiento. Ahí vemos la importancia del agradecimiento. Entonces la Torah habla de ese Korban Todá. Ahora, hablando de Korban Todá, ¿cuál es el tema relacionado con Pesach? Vemos algo interesante. Dos opuestos. Por un lado, está traído en Shulchan Aruch que uno de los motivos por qué en la mesa hay 3 matzot, en general se usa nada más 2. Todo el año para hacer la mitzvah de la fiesta o de Shabbat hay 2 panes, lechem mishne, no más que 2. ¿Qué pasa? Que en Pesach ponemos 3 matzot en el cerdo de Pesach. Y hay diferentes explicaciones, y una de las explicaciones es por el Korban Todá. Porque la Torah dice en la parashá de la semana que el Korban Todá tenía 4 clases de pan. Había 40 panes. Los 40 panes estaban divididos en 4 clases. Dice que había 3 grupos, era pan de matzá, y eso mismo con diferentes formas, pero había 3 grupos de matzá, y el cuarto era pan de hametz. Y entonces está escrito en diferentes rishonim que el motivo por qué ponemos 3 matzot en la mesa, por los 3 clases de pan de matzá que había que acompañar con la ofrenda de Todá. Entonces acá vemos el Kesher con Todá. Y dice, pues justamente así como Korban Todá es un agradecimiento por los grandes milagros que Hashem nos libera de la cárcel, etc. Y el pueblo de Israel también se liberó de la gran cárcel que era Mitzrayim. Y entonces justamente coincide ese tema de los 3 matzot, que es parecido a los 3 grupos, clases de matzot que había que traer con la ofrenda de Todá. Y entonces, ¿cuál es eso? Es el Kesher de agradecer por los grandes milagros. Por el otro lado, hay una halajá que dice que está en esta semana, empezando desde Erev Pesach, que este año igual es Shabbat, pero cuando es día de semana, no se dice el Mizmor le Todá. Hay un capítulo, Salmo 100 en Teilim, que está en la tefilá, se lo dice en la parte de Baruch Shamar, después de Baruch Shamar todas las mañanas, que dice Mizmor le Todá, Hariu la Hashem kol haaretz. El agradecimiento que vino junto con el Todá, que según muchos era acompañado, esa canción lo acompañaron en el momento de traer los sacrificios. Y ahí habla de las diferentes alabanzas por las grandes bondades y milagros que Hashem nos hace, la alegría que el Yudí tiene en su servicio de Hashem, etc. Entonces, en Pesach no se dice. Desde víspera de Pesach hasta el final de Pesach, toda esta semana, ese capítulo no se lo dice en la tefilá. ¿Por qué no se lo dice? También en Hol HaMoed no se dice toda la semana. El motivo por qué no decimos ese capítulo, justamente siendo que el Korban Todá tenía 1/4 de hametz. Había 40 panes, dijimos. 30 era matzá, 10 eran de hametz. Y entonces, como había un poco de hametz, en Bet HaMikdash no se podía traer ese Korban en Pesach, porque no puedes traer el Korban por la mitad, y hace falta que tenga hametz, y en Pesach no se puede. Entonces esperaban, si uno tenía la obligación de traer ese sacrificio, tenía que esperar hasta después de Pesach. Entonces acá vemos algo increíble. Por un lado, la cantidad de los matzot la hacemos relacionado con Korban Todá porque es agradecimiento a Hashem, y a la vez no decimos mismo Todá porque había hametz también. Y eso queremos entender. Hay mucho para hablar, pero por lo menos para llegar al punto, ¿cuál es el tema de Korban Todá? ¿Cuál es el motivo que el Korban Todá tenía matzá y hametz, y que nosotros en Pesach no decimos mismo le Todá, a pesar que hacemos un recuerdo para el Todá a través de la cantidad de los matzot, pero no decimos mismo le Todá
Y toda la semana justamente porque ahí tenía Hametz también. Muy interesante entender ese punto porque eso nos va a dar una profundidad de entender cuál es el tema de Pesach y cuál es el tema de la Matzah en Pesach en relación también con la Geulá. La relación con Geulá, para empezar directamente con el tema de la Geulá, porque el Medrash, en esta semana, en la parashá de esta semana, dice el Medrash, algo increíble. Todos los korbanot se van a anular cuando venga Mashiach. Hay un solo korban que se va a mantener, que es korban Todá. Hablamos de el shiur pasado. Todos los korbanot, que significa que no hablamos de korbanot tzibur, korbanot del público, del grupo, de la comunidad, sino hablamos de korbanot yahid. Todos los korbanot yahid, que está escrito en la Torah, korban olá, hatat, shlamim, hasham, no va a quedar en la era de Mashiach. La única ofrenda, único korban que vamos a seguir trayendo también en esa era de Mashiach, korban Todá. ¿Por qué korban Todá es tan especial que ese korban va a seguir siendo también en la era de Mashiach? ¿Qué representa el korban Todá? Para eso necesitamos Hasidut. Viene Hasidut y dice lo siguiente. La palabra Todá, agradecimiento. La palabra Todá significa no solamente agradecer, sino también reconocer, aceptar. Modim anachnu lach. Modim chachamim le Rabbi Meir. No es agradeciendo, es aceptan su opinión. Están de acuerdo con él. Cuando nosotros decimos Todá, gracias, no solamente decimos gracias como un lindo gesto de agradecer por algo bueno, sino también nos estamos tomando, reconociendo que hay algo que nosotros mismos no lo podíamos hacer, necesitamos algo superior. Generalmente el gracias es eso. Cuando nosotros hablamos de agradecer, y por eso es tan difícil el agradecer. Muchas veces la gente dice, ¿por qué te cuesta tanto decir gracias? La gente se olvida de decir gracias. No solo que se olvidan, porque decir gracias significa que dependo de uno, que yo solo no me arreglo. Necesito que vos me hagas el favor, y entonces quiere decir que hay algo superior, hay algo que yo solo no puedo, tengo que aceptar mis limitaciones, mis debilidades, y entonces la gente no quiere aceptarlo. Pero la idea de agradecer es aceptar algo superior. Hablando sobre Akadosh Baruj Hu, Modeh Ani, por eso es tan importante la tefilá, empieza Modeh Ani, termina Modim Anachnu. El modelo Todá es no solo agradecer a Hashem, sino reconocer y aceptar su infinito, su grandeza verdadera, que nosotros somos nulos frente a su grandeza verdadera. En Hasidut habla mucho sobre eso. El tema de conocer la grandeza infinita de Hashem que está por encima de todos los límites. Y Davka eso genera esa entrega total a la persona. Eso se revela especialmente en el momento del milagro. Ese nivel de divinidad, ese nivel del infinito, del Blikvul, del Ein Sof, de la grandeza infinita de Hashem, se revela especialmente cuando hay un milagro. Justamente, la diferencia entre la naturaleza y el milagro, la naturaleza viene del Memale Kol Almin. La naturaleza es donde Dios está investido en las limitaciones, en los detalles. Y entonces ahí la persona ve a Dios a través de las limitaciones y los detalles. En cambio, el milagro es la revelación de Hashem en su potencia infinita. Es donde se rompen todas las reglas de la naturaleza. Y ahí es donde la persona dice, Modim Anachnu. Hay algo más grande, hay algo superior, hay algo donde yo no entiendo, me tengo que entregar. En la salida de Egipto, eso es lo que pasó. En la salida de Egipto, salida de Mitzrayim, fue una revelación infinita de Akadosh Baruj Hu que rompió con todas las barreras y limitaciones, que era imposible salir de este lugar, y de repente el pueblo entero, todos los millones de Yudim que estaban, 600,000 hombres, más mujeres y niños y grandes y mayores, había como por lo menos 2 millones de personas saliendo de un país que era imposible liberarse de ese lugar. Y después cruzando el Mar Rojo, y después todos los milagros hasta recibir la Torah. Entonces en esta época hubo un Gilui, una revelación milagrosa, que Hashem nos sacó de Mitzrayim, que ahí vino el Todá, el agradecimiento. Pero
justamente, perdón, un minuto, acá está el tema de matzá. La relación de todo esto con la matzá, porque justamente matzá representa ese bitul. Matzá representa ese pan que no tiene gusto, el pan que no tiene sal, el pan que no se infla. Es ese pan que no tiene mezclado agua, tiene agua, perdón, pero no se deja inflar. Quiere decir que acá se trata ese tema de la aceptación, autosacrificio, autoentrega, el bitul, el kabbalat tol, es la base de Am Israel. La emuná en la grandeza infinita de Akadosh Baruj Hu se reveló en Pesach. Los Yehudim, a través de comer la matzá, llegaron a ser recipientes, kelim, la comida de matzá les curó y les dio la emuná, como es sabido que la matzá se llama pan de emuná. Reveló en Am Israel la emuná en Hashem y les ayudó a llegar a la Oda'á, Todá, Modeani, a la grandeza infinita de Hashem. Eso empezó en Yetziat Mitzrayim y obvio en la Geulá completa que estamos todos esperando, la era de Mashiach, va a ser con mayor profundidad todavía. Como dijimos antes, los milagros ahora es solo el comienzo. Los grandes milagros van a ser los milagros de la Geulá que estamos esperando, la Geulá de Mashiach. Esos son los verdaderos milagros donde ahí va a ser un Todá de la manera más profunda de Todá. Entonces, por eso dice el Medrash, todas las ofrendas cuando venga Mashiach ya no van a tener importancia, pero la ofrenda de Todá, esa revelación infinita que vamos a tener, y eso va a generar en nosotros ese bajar la cabeza y entregarnos al infinito de Hashem y decir gracias y decir Todá, aceptamos, reconocemos tu verdadera grandeza. Obvio, eso va a seguir estando en la era de Mashiach con mayor fuerza todavía. Por eso también va a seguir estando el Korban Todá. Pero hay una diferencia. Y acá viene el punto. Como dijimos, el Korban Todá tiene no solamente matzá, tiene 3/4 matzá, pero hay un cuarto que es hametz. Justamente tiene que ver también un tema de pan hametz. ¿Cuál es la idea que hace falta que sea hametz? Porque la idea es unir el milagro con la naturaleza, unir la anulación de uno con el entender. Quiere decir, no es el objetivo quedarnos únicamente en la anulación. El objetivo es que esa anulación, esa entrega, esa aceptación, después también llevarlo en el día a día, en el entender, en el sentir, y esto es justamente el hametz. Y eso también lo que Hasidut explica justamente sobre Pesach. En Pesach mismo hay solo matzá, no hay hametz, no hay lugar para el hametz. Pero cuando llegamos 50 días después de Pesach, en la fiesta de Shavuot, los 2 panes que había que traer al Mizbeach en Shavuot, que la Torah habla de eso, era hametz. Porque la matzá es importante en el comienzo. La base tiene que ser Kabbalat Tol, yugo, aceptación, modeani. Pero no hay que quedarse solo con eso. Después hay que mezclarlo también con el entender, sentir, el placer, el gusto. Y esto es justamente el tema de hametz. En los milagros también. Los milagros, la idea del milagro no es aplastar la naturaleza y nunca más que no haya naturaleza. Lo que Hashem quiere es Hashem y Elohim que se unen. El sobrenatural con la naturaleza que sean uno. Como decimos en ese mismo capítulo 100. Mizmor le Todá, agradeciendo. Después dice Hariul Hashem kol haaretz. Después dice Ibdu et Hashem b'simcha bou lefanav deu que Hashem hu Elohim. Hashem y Elohim. Elohim es la naturaleza. Hashem es lo sobrenatural. Son todos uno. Por eso, junto con la matzá, viene también el hametz. Y eso nos contesta entonces porque en Pesach mismo, a pesar que Pesach es el momento del agradecimiento, el momento del gran milagro, pero como todavía estamos en el comienzo y no podemos agregar ese ingrediente del hametz, estamos en la semana donde tenemos que hacer solo bitul, solo emuná. En esa semana
no podemos traer un corbán toda, pero por lo menos hacemos un recuerdo a través de los 3 matzot, como dijimos antes. Pero tampoco podemos decir el capítulo que habla sobre eso, porque el Todá en su manera completa, que haya matzá y hametz, que haya bitul y entender, que haya milagro y naturaleza, eso recién empieza después de Pesaj. Y eso va a ser la gran revelación en la era de Mashiach. Como dijimos, que todos los korbanot se van a anular, pero el korban Todá va a seguir siendo completo, porque ahí va a ser la revelación de las 4 letras del Yud Kei Vav que corresponden a las 4 clases de milagros que mencionamos antes, y las 4 clases de Matzah y Hametz que hablamos antes. El número 4 es muy importante acá, pero como dijimos, primero está el 3 y después viene el 4, y esto es justamente el mensaje para nosotros, estando en estos días tan importantes y tan grandes, de Yud Alef Nisan, Chag Pesach, Parashat Tzav, sabiendo que la comida, primero hay que quemar el Hametz, es quemar el Galut, quemar toda la impureza, y conectarnos con la matzá, esa comida que tiene solamente bitul, esa modea ni toda a Kadosh Baruch Hu, y luego unir matzá y hametz, como dijimos, hasta que llegamos a la conexión más profunda de la divinidad con la naturaleza. Esto va a ser el Gilui de Mashiach, que estamos todos esperando, que Meitzeis Eretz Mitzrayim Arenu Niflaot, que veamos la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu, y este Chag Pesach lo podemos festejar junto con el Bet HaMikdash, con el Korban Pesach, con todos los detalles y detalles de detalles, y vamos a traer Korban Todá por toda la grandeza y el milagro que Akadosh Baruch Hu nos hace constantemente con la Geulah Shlema con Mashiach Tzidkeinu.